Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como salta a la vista, pues no soy Mario, no soy Jaume, mi nombre es Abel Caro y estoy especializado en motorsport, así que he venido aquí a hablaros específicamente de automovilismo de competición. Quizá me conozcáis por mi canal de YouTube o por mi academia, por redes o lo que sea, aunque tampoco es que sea especialmente conocido, pero bueno, he venido aquí a Carampla, por supuesto, para aportar esta pequeña parte, ¿no?, dedicada a la competición. Más concretamente, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Alpine de Fernando Alonso, también de Esteban Ocon, por supuesto, para la temporada 2022 de Fórmula 1. Vamos a ver 5 claves muy sencillitas, voy a intentar ilustrarlas para que las entendamos todos bien y de esta manera no solo entender qué diferencia al coche de Fernando Alonso para la temporada 2022 del resto que tenemos en la parrilla, sino también para que entendáis un poco el concepto aerodinámico de Fórmula 1 que tenemos este año. Así que vamos con 5 claves del Alpine A522 después de la intro. La primera clave es la punta del coche, es decir, la nariz del A522. Como podemos ver, es una punta que no llega a cubrir el primer álave por completo, sino que se queda un poquito más atrás. Y esto es digno de mención porque hemos visto otros coches que sí que llegaban a cubrir por completo este primer álave del alerón o incluso sobrepasarlo. Como podéis imaginar, pues esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero lo que se consigue de esta manera es dar un poquito más de protagonismo a ese primer álave, a esa parte inicial del alerón delantero, y podemos redirigir el flujo de diferentes maneras. Además, no tenemos una parte inferior del alerón muy elevada, como teníamos por ejemplo con el Aston Martin, que lo que hacía era enviar mucho aire por debajo del alerón delantero hacia el fondo plano. En este caso tenemos un alerón bastante horizontal, por lo que quizá no se busque tanto el llevar un exceso de aire por la parte inferior. La segunda clave, muy cerquita de la primera, son los álabes de ese alerón delantero, es decir, lo que tenemos a ambos lados de la punta que hemos visto. Tenemos 4 álabes, que es lo máximo que permite la FIA, es decir, no puedes poner 5 porque está absolutamente prohibido por reglamento, pero sí que hemos visto coches que ponían 3, al menos en los diseños que nos han presentado, ¿no?, en estas presentaciones. Esto puede cambiar incluso en función del Gran Premio, porque en unos se necesita más carga aerodinámica y en otros menos. Cuando tú generas mucha carga aerodinámica, pues tienes ese empuje extra del aire hacia abajo en el coche, en este caso en la parte delantera, lo que te otorga más agarre en los neumáticos delanteros, pero también más drag, más resistencia al avance y por lo tanto limitas más tu velocidad punta. Si tú juegas con el número de álabes, unas veces puedes conseguir más carga aerodinámica y otras veces menos, pero lo que es clave sobre todo es la inclinación que tengan estos álabes. Y quizás os preguntéis por qué ponen, por ejemplo, 3 o 4 álabes en vez de poner uno grande que lo cubra todo. Pues es porque aerodinámicamente es bastante más eficiente, es decir, el ratio de la carga aerodinámica que tú consigues a cambio de cuánta resistencia al avance, pues te sale más rentable bastante si pones varios álabes que si pusieras solo uno, pero mucho más largo. Por lo tanto, no me extrañaría que al final todos pusiesen 4 álabes, como hemos visto en el Alpine, pero bueno, insisto, puede depender también del Gran Premio. Y además es interesante cómo la parte más elevada del último de los flaps, del último de los álabes, está muy extremado, es decir, está justamente donde tenemos la rueda, es decir, tenemos esa parte superior más elevada para quitar aire que va a chocar contra la rueda, mientras que el resto del alerón es bastante horizontal, lo que nos invita a pensar que vamos a enviar mucho aire de ahí a la entrada al fondo plano que tenemos un poquito más atrás y que ahora vamos a ver. Por tanto, no tenemos un alerón elevado para que entre mucho aire por abajo, lo que tenemos son unos álabes muy bajos, muy horizontales, para que por ahí, por la parte superior del alerón, sea por donde pase la mayoría de aire que puede entrar al fondo plano. Y hablando de esa entrada al fondo plano, vamos con la tercera clave, y es una enorme barrera lateral con una forma pues bastante llamativa que nos invita a recoger mucho aire y enviarlo al fondo plano, incluso llevándolo por los laterales, que terminará en la parte superior del fondo plano, que es un flujo que también nos interesa controlar, como veremos un poquito más adelante en este vídeo. Y esto es especial porque ningún otro equipo ha puesto esa superficie tan grande, y es interesante porque cuanto mayor sea la superficie por la que va a circular el aire, mejor va a ser el control que tú tengas sobre él. Y si tú consigues tener un flujo de aire muy controlado entrando en el fondo plano, ahí vas a ganar muchísimos puntos porque vas a conseguir muchísima más carga aerodinámica gracias a ese efecto suelo, ¿no?, que vamos a tener en los coches de Fórmula 1. Ese efecto suelo no es más que aire que va muy rápido por el fondo plano, es decir, entre el fondo plano del coche y el asfalto, y cuanto más rápido vaya ese aire, también cuanto más denso sea, por supuesto, pues mayor carga aerodinámica vamos a tener, porque se produce un efecto de succión, que se ha dicho, pues este año vuelve el efecto suelo a los Fórmula 1 y demás. Nunca se fue, ese efecto suelo siempre ha estado ahí, lo que pasa es
que este año se fomenta más todavía, ¿vale? Se acelera el aire por ahí, se produce una depresión, es decir, una succión del aire que pasa entre el fondo plano y el asfalto y por lo tanto se consigue carga aerodinámica porque el aire está tirando hacia abajo del coche y eso pues mejora el agarre de los neumáticos, lógicamente. En cuarto lugar, lo que más ha llamado la atención, lo que más recuerdos nos ha traído de aquel Renault con el que ganó Fernando Alonso en sus años más jóvenes, que son las branquias laterales. Y aquí tenemos un concepto también muy diferente al resto de equipos, y es que tenemos como dos grupos de branquias en cada lado del coche. Pero antes de entrar ahí vamos a entender las tomas de admisión que tiene el coche. Tenemos una en la parte superior, es decir, un poco más arriba donde estaría el propio piloto, y luego otras dos a los lados. La superior sirve para llevar aire al motor de combustión, porque evidentemente necesita aire para producir la combustión con la gasolina, y además también para refrigerar algunas partes de la unidad de potencia, mientras que las dos tomas de admisión laterales sirven para llevar aire a unos radiadores que, bueno, salvando las diferencias, como cualquier coche nuestro, pues sirve para refrigerar también esa unidad de potencia o ese motor. Sabiendo que tenemos dos grupos de branquias, pues parece lógico, aunque habría que ver internamente cómo es ese alpin, que las branquias superiores son para la toma de refrigeración superior, es decir, el aire que entre por la toma de refrigeración superior tiene que salir por las branquias superiores y el aire que entre por las tomas de refrigeración laterales saldrá por las branquias laterales. Y es muy interesante tener las branquias separadas porque si tú las tienes así puedes controlar mucho mejor el flujo y se ve claramente como cada uno de estos grupos de branquias va a enviar el aire por un camino diferente. El aire que sale por las branquias superiores van a ir acompañando al pontón horizontalmente hasta el beam wing, que es lo como se denomina esta especie de alerón inferior que tenemos en la parte trasera, mientras que las branquias laterales envían el aire hacia abajo por esa estrechez que tiene la zona lateral de los pontones y que va a terminar en un flujo inferior por la parte superior del fondo plano. Y por la parte superior del fondo plano es por donde dijimos que quizá esas superficies verticales tan enormes que veíamos en la entrada del fondo plano podía enviar aire, porque acompañaba por la forma al aire que fuera por ahí. De tal manera que ahí se pueden juntar tanto el aire que sale por las branquias como el que viene lateralmente por los pontones, y si juntas dos flujos de aire pues puedes crear una corriente mayor. Mucho ojo aquí porque el aire que sale por las branquias no es un aire cualquiera, es un aire que es bastante menos denso que el que nos vamos a encontrar en el aire normal, ¿no? Digámoslo así. Porque tenemos un aire que es mucho más caliente y además está bastante más turbulento, porque aunque tú lo saques por estas branquias que son tan finitas y demás, no puedes tener un flujo laminar perfecto, ¿no? Que es la ausencia total de turbulencias. Vas a tener un aire muy caliente, cuanto más caliente menos denso es decir, menos pesa el aire en ese momento y por lo tanto es un flujo que no te puede aportar tanto como si tuvieses un aire muy denso sin ningún tipo de turbulencia. Así que mucho ojo con esto porque no es un flujo ideal el que sale por estas branquias. Y el hecho de tener tantas branquias puede significar que necesitamos refrigerar mucho nuestra unidad de potencia. Y esto también es clave. Este año se ha congelado el desarrollo de las unidades de potencia, es decir, el motor que tengas, sabiendo que el motor es el motor de combustión interna con el MGUH, el MGUK, la batería, todo esto, pues el que tengas es el que tienes que mantener, pero sí que te dejan mejorar la fiabilidad. Es decir, si tú tienes un motor tremendamente potente que te da más caballos que nadie, pero se está rompiendo cada 2x3, esa rotura, no ese problema de fiabilidad, sí que lo puedes ir corrigiendo. Pero si tú tienes un motor muy fiable y poco potente, ese motor está estancado, ya no lo vas a poder desarrollar más. Por eso quizá tengamos tantas branquias, ¿no? Por eso tengamos estas soluciones quizá tan extremas a problemas de fiabilidad que al final pues se suelen corregir con temas de refrigeración. Si tú tienes un motor muy bien refrigerado, es menos probable que te llegue a fallar. Quizá vaya por aquí la idea, pero entenderéis que es muy complicado saberlo. De hecho, aquí muy pocas personas dentro del equipo Alpine lo sabrán. Y la quinta clave es la parte interior de las ruedas delanteras, porque ahí deberían estar unas tomas de admisión de aire para refrigerar los frenos, porque además ya habréis visto que este año tenemos llantas lenticulares, es decir, no tenemos radio, sino que es como un tapacubo, ¿no? Un círculo enorme puesto ahí. Eso dificulta todavía más la refrigeración de los frenos. Por lo tanto, si tú pones una mínima rendija para que entre aire y luego te cuesta tanto sacarlo porque tenemos estas llantas lenticulares, pues vas a tener un problema de refrigeración brutal. Por lo tanto, a mí personalmente lo único que se me ocurre es que tienen una solución ahí que a lo mejor es muy fácil de copiar y es muy buena y por eso no nos la han querido enseñar, porque realmente tú no puedes trabajar con una rendija tan pequeñita para refrigerar los frenos sabiendo
cómo trabajan los frenos de un Fórmula 1, ¿no? Que se sobrecalientan a unos niveles tremendos. Y luego además en la parte inferior vemos una especie de apéndice aerodinámico que es bastante curioso, que tampoco lo he visto en otros coches, no sé si habrá por ahí alguno y se me ha escapado, pero tiene toda la pinta de que esto lo que va a permitir es empujar el aire o redirigir el aire, mejor dicho, hacia esas tomas de admisión del fondo plano una vez más. Es un elemento bastante curioso que está como ahí medio escondido en una zona un poquito extraña con la que no se suele trabajar del todo, pero quizá hayan encontrado ahí pues también una pequeña laguna en el reglamento, ¿no? Que les permita pues mejorar la eficiencia del fondo plano, que al final es sin duda lo más importante este año. Así que hasta aquí las 5 claves de este Alpine A522, el coche que pilotará Alonso en 2022. Espero que os haya gustado este contenido un poquito diferente aquí en Car Unplugged. Si tenéis cualquier pregunta, algo que no hayáis entendido del todo, que no me haya explicado bien o lo que sea, pues en los comentarios lo vamos viendo, sin duda. Por Abel Caro me podéis encontrar en redes también si necesitáis cualquier cosa. Tengo una academia también por si os gusta este tema y queréis profundizar más, que además estamos ahora con un curso del reglamento técnico de Fórmula 1 en 2022, así que este vídeo viene perfecto. Y nada, nos vemos pronto.